Bueno, inicié la grabación de la reunión y ahora voy a compartir pantalla con ustedes. Listo, entonces ustedes están viendo en este momento mi pantalla de trabajo. Regálenme un momento, muchachos. Perdón, un segundo. Tengo el micrófono cerrado. Bueno, listo. Bueno, vamos a iniciar. Entonces ahí tenemos nuestra pantalla de trabajo. La última clase trabajamos las leyes de Newton. Aplicaciones de las leyes de Newton, en particular de la segunda ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton habla de la inercia, que ya lo habíamos visto nosotros. La segunda ley de Newton, que tengo acá, perdón, un momento. Ah, no, eso es una mancha acá en mi pantalla. La segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Excusarán ustedes, están golpeando la casa de al lado, están tumbando un muro, entonces van a escuchar el golpeteo durante toda la clase. Trataré de hablar bien fuerte, con eso ustedes me escuchan, ¿listo? Y la tercera ley de Newton que dice que existen fuerzas de acción-reacción. Se me fue por un momento la tablet. Listo. Entonces la tercera ley de Newton dice que existen fuerzas de acción. Me quedó mal escrito. Acción, reacción. Y estábamos trabajando ejercicios de la segunda ley de Newton. La última clase. Venga, miramos, abrimos esa pantalla por un momento. Perdón que alguien llegó. Bueno, vamos a abrir la pantalla de esa clase. La última clase que nosotros tuvimos fue el 13. Para recordar que fue lo último que hicimos. Fue el 13. El 13 a las 12:40. Esta fue la última clase que hicimos. Venga, la abrimos. Entonces vimos fue aplicaciones del taller que ustedes tienen que entregar. Entonces ahí tienen las aplicaciones asociadas a eso. Hice un ejemplo. Por acá tengo otro ejemplo que lo hice asociado con eso. Y ese mismo ejemplo con una variación. Bueno, eso fue lo que trabajamos en esa clase. Bueno, entonces vamos a retomar desde esta clase y voy a continuar con ella. Entonces vamos a estudiar hoy algo que se conoce como dinámica. Dinámica son aplicaciones. Perdón un segundo que alguien llegó. Listo. Bueno, me excusan por el ruido. ¿Listo? Dinámica, entonces, son aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento de cuerpos. Perdón que alguien más llegó. Listo. Perdón, alguien más llegó. Bueno, entonces para los que acabaron de llegar, me excusan por el ruido. La casa de al lado están tumbando un muro, entonces eso suena como si estuvieran golpeteándome acá el micrófono. ¿Listo? Procuro hablar fuerte para que ustedes me escuchen. Fuerte y claro. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Dice, son aplicaciones, ¿qué es dinámica? Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Son aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento de cuerpos. ¿Listo? O cuando estos cuerpos están en reposo. ¿Listo? O están en movimiento o están en reposo.
Antes de continuar, vamos a colocar algo acá que se llama tipos de fuerzas. Vamos a explicar algunos tipos de fuerzas. Entonces el primer tipo de fuerza corresponde al peso. Entonces venga, busco acá en internet pues algunos dibujos para que me ilustren lo que voy a tratar de explicarles. Entonces venga a ver si me aparece algo directamente al peso. Vamos a quitar las mayúsculas. Venga a ver si me aparece un buen dibujo que me represente esa situación. Y así poder hablar de esta fuerza. Vamos a buscar imágenes. A ver qué imágenes encontramos del concepto de peso. Listo. Esta es la que estaba buscando. Venga, me la llevo. Y venga, la colocamos en la hoja donde estoy trabajando. Listo, tipos de fuerza. Entonces el primer tipo de fuerza que vamos a trabajar en esta clase se llama peso. Entonces el peso. ¿Listo? ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza que realiza nuestro planeta sobre los cuerpos que están cerca de su superficie. ¿Listo? Cerca de su superficie. Perdón que alguien llegó. Listo. Ahí ya vamos a continuar. Entonces, cerca de su superficie. Por ejemplo, la manzana. Entonces acá he representado el peso a través de este diagrama que tenemos acá. La manzanita. Entonces la manzanita está sometida a una fuerza. Entonces vamos a suponer que acá cerca de la manzana se encuentra la superficie terrestre. Voy a imaginarme que acá está el planeta Tierra. Planeta. Entonces el planeta Tierra lo tenemos acá y esta manzanita está sometida a una fuerza, que es esta la que tenemos acá, que esto es una fuerza que se llama peso. De aquí en adelante, bueno, venga, escribimos esto como peso, con color negro, que ahí está representado en color negro. Vamos a decir que esto es el peso de la manzana, y el peso se representa con la letra W. ¿Listo? Entonces el peso es la fuerza que realiza el planeta sobre cualquier cuerpo. Bueno, y se representa, venga, seguimos acá, y se representa con la letra W, ¿oyeron? Entonces el peso se representa con la letra W y es una fuerza dirigida hacia el centro del planeta. Bueno, alguien acabó de llegar. Listo. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces es una fuerza que realiza nuestro planeta sobre los cuerpos que están cerca de su superficie y se representa con la letra W. Y es una fuerza dirigida hacia el centro del planeta, vectorialmente hablando. Es un vector. Listo, entonces acá tenemos representado el vector, es una flecha que va dirigido hacia el centro del planeta Tierra y se representa con la letra W. Punto. Además el peso, punto seguido, el peso se define a través de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Entonces la segunda ley de Newton dice que toda fuerza, ya lo escribimos acá entre paréntesis, que toda fuerza siempre es igual a masa por aceleración. De esa manera pues se resolvían los ejercicios de la clase anterior, que fue hace 15 días. Entonces se resolvían utilizando ese principio, las leyes de Newton. ¿Listo? El peso se define a través de la segunda
ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es la gravedad. Punto. Coma, perdón. Por tanto, dos puntos, decimos que el peso queda definido como masa por la gravedad. Entonces el peso se define como masa por gravedad. ¿Oyeron? Las unidades en que se mide el peso son newtons. Por tanto, queda definido de esa manera. Venga, anoto algo más. Las unidades del peso son newtons. Entre paréntesis voy a colocar unidades de fuerza. Acá abajo. Entre paréntesis, unidades de fuerza. Listo, entonces el peso se mide en newton. ¿Listo? No hay que confundir masa con peso. Son dos cosas diferentes. Hacemos un ejemplo para identificar eso. Ejemplo. Dos puntos. Ustedes conocen al profesor, ¿no es cierto? Permitir. No, coloquemos una persona. Venga a ver. Vamos a colocar acá. Gordos. Voy a colocarlo así. Gordos. Imágenes. Listo, pero quiero que sean imágenes, caricaturas. Uy, esos gordos que aparecieron ahí son una cosa impresionante. Entonces les recuerdo, qué pena con los que acabaron de llegar, escuchan un ruido espantoso. En la casa de al lado están derribando un muro y se siente como si estuviera al lado del micrófono. ¿Listo? Entonces vamos a llevarnos esta imagen, me parece una imagen curiosa. Y con ella vamos a construir el ejemplo. Listo, entonces lo voy a traer acá y vamos a pegar esa imagen acá en la parte inferior. Suena espantoso, ¿no? Acá veo el micrófono que oscila cada vez que suena un martillazo en la casa de al lado. Entonces les pido el favor que me tengan paciencia con respecto a ese ruido. Listo, acá tenemos el gordito representado. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que este gordo tiene una masa, uy, está bien gordo, vamos a suponer que tiene una masa equivalente a 108 kilogramos. ¿Listo? Si el gordo tiene una masa, ejemplo, una persona tiene una masa de 108 kilogramos. Punto seguido, calcular su peso. Listo, entonces el peso es una fuerza. En este caso conocemos la masa. La masa es de 108 kilogramos. Ay, ya me molesta hartísimo el ruido. Y el peso es una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. Entonces este señor tiene un peso que va dirigido hacia el centro del planeta. ¿Listo? Entonces acá tenemos el peso con rojito. Vamos a decir que acá está el peso. Y el peso se calcula como masa por gravedad. Pero observen que hago una representación del peso. Entonces es el vector que va dirigido hacia el centro del planeta. Y se dice que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces vamos a calcular el peso de esta persona. Entonces para calcular el peso de la persona vamos a decir que la masa, que en este caso es 108 kilogramos, multiplicado por la gravedad, 9,8 aproximadamente, en realidad 9,81, pero vamos a dejarlo como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces calculamos el peso. Vamos a abrir la calculadora. Ahí ya la tenemos. Y vamos a calcular cuánto es el peso de esa persona. Borremos la calculadora y sería 108 multiplicado por 9,8. Y esto daría un peso de 1058,4 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Se llama newtons. Entonces sería 1058 newtons. Ese es el peso. ¿Listo? Entonces me sorprende a veces las personas cuando llegan en una hoja de vida
¿Y por qué me sorprende las personas cuando llenan una hoja de vida? Porque en alguna parte a veces les preguntan peso y talla. Y cuando colocan de peso, voy a imaginarme algunos de ustedes, entonces más o menos ustedes deben tener un peso de 60 kilogramos. Entonces vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una masa de 60 kilogramos. Esto es masa. Pero a veces en las hojas de vida colocan peso y colocan acá un recuadro. Y si alguien coloca 60 kilogramos y yo tengo una empresa donde voy a recibir a esa persona y me coloca 60 kilogramos, inmediatamente rechazo esa hoja de vida. Yo no lo voy a recibir en mi trabajo, en el trabajo. ¿Por qué? Porque le están preguntando es por peso. Y si coloca 60 kilogramos, pues los 60 kilogramos es masa, no es el peso. Entonces una persona que tiene 60 kilogramos, ¿cuál es su peso? Perdón, que alguien acabó de llegar. Uy, suena espantoso. Bueno, me excusan. Acá veo las oscilaciones del micrófono, mírenlo, acá se ve. Y miren, cada vez que golpetean se escucha fuertísimo, acá se siente el ruido, entonces les ruego me excusen. Bueno, entonces les decía que si se tiene una masa de 60 kilogramos y está llenando una hoja de vida y donde dice peso coloca 60 kilogramos, pues yo no lo recibo en mi empresa porque no sabe qué es peso y qué es masa. ¿Cuál sería el peso de una persona que tiene 60 kilogramos? Traigamos la calculadora otra vez a pantalla. Entonces, si una persona tiene 60 kilogramos, entonces sería 60 por 9.8. Y el peso de una persona de 60 kilogramos, pues es 588 newtons. Entonces, si usted está llenando una hoja de vida, y le preguntan el peso y su masa es de 60 kilogramos, pues no es correcto que coloque 60 kilogramos, porque eso es falso. Ese no es su peso. Su peso en realidad, si le están preguntando por peso y el peso es un tipo de fuerza, pues debe ser 588 newtons. Este sí va a ser el peso. Entonces, si está llenando una hoja de vida y preguntan por el peso y coloca 60 kilogramos, repito, yo no lo recibo porque inmediatamente no sabe cuál es la diferencia entre peso y masa. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Entonces, si me preguntan por peso, el peso correcto sería 588 newtons. Igual que pasó acá con el peso del gordito que tenemos acá. Entonces el gordito tiene una masa de 108 kilogramos, pues su peso será 1058 newtons. ¿Listo? Una cosa es masa y otra cosa es peso. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces venga, colocamos eso como nota. 2 puntos. Masa. 2 puntos otra vez. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Eso es lo que corresponde a masa. Entonces una cosa es masa y otra cosa es el peso. Entonces para que vean el ejercicio completo y acá pues esto fue un segundo ejemplo, ¿no? Para que tengan presente que una cosa es la masa y otra cosa corresponde al peso. No se les vaya a olvidar. Bueno, muy bien. Otro tipo de fuerza. Entonces acá estamos hablando de la fuerza que se denominó peso. Ay, iba a borrar con la manito para desplazarlo. Entonces acá hablamos de peso. ¿Listo? Estamos en el tema de dinámica, hablamos de peso. Listo, vamos a colocar una hoja nueva y vamos a hablar de otro tipo de fuerza. Vamos a colocar acá tensión. La fuerza de tensión. Entonces la fuerza de tensión es la fuerza que realizan las cuerdas. Es la fuerza que realizan las cuerdas, coma, los cordeles, coma, las cadenas, bueno, etcétera. Punto seguido. Se representa con la letra T mayúscula. Y es una fuerza que se representa a lo largo de la cuerda.
Entonces es una fuerza que se representa a lo largo de la cuerda. Busquemos un dibujo que nos asocie a eso. Fuerza de tensión. Entonces vamos a buscar un dibujito que nos represente eso. Entonces acá tenemos varios dibujos que representan la fuerza de tensión. Venga, ¿cuál sería el más adecuado, como más aceptable? Mira, hay muchos ejemplos. Venga, tomo una imagen de cada uno. Entonces, por ejemplo, este dibujito, ay, se me perdió. Venga, lo llevamos a la pantalla de trabajo. Esto representa la tensión. Entonces, fíjense que acá la tensión está dibujado a lo largo de la cuerda. Venga, llevamos esto y lo pegamos acá. ¿Listo? Entonces, la tensión es esta fuerza moradita que está representada acá. Y se supone que esto es un cordel. Entonces, la tensión se representa a lo largo de esa cuerda. Fíjense, ahí tenemos una primera imagen. Entonces, la tensión es a lo largo de esta cuerda, de esta cadena que tenemos ahí. Hay otras representaciones de tensión. Entonces, por ejemplo, esta otra. Miren, acá voy a... Ah, no, así no. Tengo que abrirlo por acá para poder copiar la imagen. Entonces voy a imaginarme por acá. Y acá tenemos otra representación de la fuerza de tensión. Entonces la voy a colocar acá al ladito. Listo. Entonces ahí tenemos otra representación. La fuerza de tensión, entonces va a lo largo de la cuerda. Fíjense que esto está con un gancho y está sosteniendo el paquete. Entonces acá en rojo tenemos la fuerza de tensión. Acá en morado tenemos la fuerza de tensión. En fin, la fuerza de tensión es la fuerza que se realiza a lo largo de una cuerda. ¿Dónde más tenemos tensión? Venga, buscamos otros dibujitos. Por ejemplo, acá. Venga, nos llevamos el pedacito de la imagen que nos interesa para colocarlo en la pantalla de trabajo. Este pedacito. Listo, entonces la voy a colocar acá en la pantalla de trabajo. Y acá tenemos también representada la fuerza de tensión. Pero observen que la fuerza de tensión va a lo largo de la cuerda. Entonces miren que acá lo llamaron tensión B y acá tenemos tensión A. Porque acá esta persona al alar la cuerda, tensiona la cuerda y va a sentir cierta tensión. Y lo mismo sucede con esta persona, representa la tensión A. Listo, entonces acá la tensión siempre se representa a lo largo de la cuerda. ¿Oyeron? Siempre va a lo largo de la cuerda la fuerza de tensión. ¿Qué otra situación tenemos así como de tensión para colocarlo como ejemplo? Otra situación extraña. Bueno, acá dos personas hablando, pues es similar al ejemplo que estaba hace un momento. Entonces venga, corto esto y lo llevo y lo coloco como una imagen que represente la fuerza de tensión. Esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar acá en nuestra pantalla de trabajo y esto es otra representación de la fuerza de tensión. Entonces, estos son muchos dibujos que representan exactamente lo mismo, la fuerza de tensión. ¿Listo? Entonces llevamos dos tipos de fuerza en la clase de hoy. Tenemos el peso que va dirigido hacia el centro del planeta y tenemos la fuerza de tensión, que acá hay varios dibujos que representan la fuerza de tensión. ¿Oyeron? Listo. Ustedes están acá, repito otra vez, me excusan por el ruido, la casa de al lado están tumbándola, entonces se siente acá fuertísimo. Ustedes están acá conmigo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Perdón un momento. Verifico quiénes están en clase. Abel, Adriana, Ana María, Franklin, Helen, Chica, Criado, María Fernanda, Marta, Miguel, Nicolás Pachón, Vanessa, Charita. Son los que están en clase. ¿Listo? Señora. Señora. Acá está en clase. Míralo, acá está. Acá está. Pero de todos modos, si quiere lo copio y lo pego ahí en el chat. También desde el chat pueden ingresar al formulario de asistencia. Venga, borro acá. Abro por acá y lo pego. Entonces, este lo pegué a las 2:40. O sea, los que llegaron antes de las 2:40 lo vieron. Y los que llegaron ahorita van a ver este que acabo de publicar a las 13:05. Es el mismo, ¿no? Pero desde acá lo pueden llenar sin ningún tipo de problema. Listo, entonces llevamos dos tipos de fuerza en la clase de hoy. Llevamos la fuerza que se denomina peso, la fuerza que se denomina tensión. Vamos a colocar otra pantalla. Y vamos a hablar de otro tipo de fuerza que se llama fuerza normal. Entonces vamos a colocar acá fuerza normal. ¿Listo? Entonces la fuerza normal. Alguien acabó de llegar. Entonces, la fuerza normal.
¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que realizan las superficies. ¿Sí? Y es normal. ¿Qué significa que sea normal? Que forma un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa normal. Que forma un ángulo de 90 grados. Cierro acá, 90 grados. Eso es lo que significa normal. Y es normal 90 grados a la superficie. ¿Listo? Entonces la fuerza normal, así como la fuerza de tensión, miren que se representa a lo largo de la cuerda, la fuerza de tensión o el peso, que se representa siempre dirigido hacia el centro del planeta. Entonces, la fuerza que estoy describiendo en este momento, que es la fuerza normal, también tiene una forma en que se representa. Y lo dice ahí, que la forma como se representa esta fuerza es normal a la superficie. Veamos algunas imágenes que me permitan explicar este tipo de fuerza. Lo voy a colocar acá nuevo. Voy a colocar fuerza normal. La fuerza normal. Bueno, entonces vamos a buscar algunas imágenes. Entonces acá tengo representaciones de la fuerza normal. Esa representación está bonita, pero está gigantesca. Acá colocamos esta. Entonces, miren la fuerza normal. Ahí tenemos una superficie. ¿Cuál es la superficie? Pues la mesa. Listo. Entonces voy a llevarla a la pantalla de trabajo y listo. Acá tenemos una representación de la fuerza normal. Observen que el autor de este dibujo representó... acá pues en realidad la normal no es, bueno, en este caso es igual a masa por gravedad, o sea, masa por gravedad es el peso. ¿Por qué? Porque la fuerza normal es igual al peso. Pero a lo que voy es que la fuerza normal es la fuerza que está representada hacia arriba. Entonces acá tenemos la fuerza normal, venga el lápiz. Entonces acá tenemos la representación de la fuerza normal. Esto que tengo acá es la representación del peso. Esto es W. ¿Listo? No tengan presente lo que tengo acá. Vamos a omitir esto. Esto es W. Venga, borro porque hice unas gráficas ahí para no saturar el dibujo. Entonces acá tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Y cómo así perpendicular? Pues forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Acá tengo un ángulo de 90 grados, ¿oyeron? Entonces se llama fuerza normal porque forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y esto que tengo acá representado en la parte inferior es el peso. Y ya saben que el peso se representa con la letra W. Y como decía, pues no le presten atención a esto. Esto no. Esto es una cosa diferente. Vamos a dejarlo así. Entonces este diagrama. Vamos a buscar otro diagrama que represente la fuerza normal. Entonces miren acá. Este me gusta mucho. Vamos a llevarlo. Pero para poderlo cortar, tengo que entrar por acá, decir que me recorte la imagen. Y acá lo voy a tomar. Lo voy a llevar a nuestra pantalla de trabajo. Es más, puedo colocar esto por acá. ¿Listo? Acá tengo otra imagen. ¿Listo? Entonces acá tengo la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces acá en este segundo gráfico, venga, me desplazo un poquito. Entonces tenemos que es normal. ¿Qué significa que sea normal? Nuevamente, forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Acá tenemos 90 grados. Acá forma un ángulo de 90 grados. Este símbolo que coloqué acá es 90 grados. ¿Listo? Y esta es la fuerza normal, la que está mirando hacia arriba. Y esta que está representada acá es el peso. Que ustedes ya saben, según lo que acabo de explicar, que el peso debe ser igual a masa por gravedad. Entonces ahí tenemos representada la fuerza normal. Miren, acá tenemos otra representación de la fuerza normal. Voy a recortarla. Entonces miren acá. Y voy a llevar esa imagen también acá a nuestra pantalla de trabajo. Esto que tengo acá también es la fuerza normal. Como dije, la fuerza normal se representa como una fuerza a 90 grados. Miren, esto forma un ángulo de 90 grados con la superficie. O sea, acá tengo 90 grados. ¿Listo? Y la fuerza normal, miren que acá va dirigida hacia arriba. Pues claro, forma 90 grados con la mesa. Lo mismo sucede acá. La fuerza normal va dirigida hacia arriba. Claro, forma un ángulo de 90 grados con la mesa. Pero acá la fuerza normal forma 90 grados con la superficie, en este caso la hipotenusa del triángulo rectángulo que tenemos acá. Entonces no todas las veces la fuerza normal se representa como una fuerza dirigida hacia arriba, como en estas situaciones. La fuerza normal también se puede representar como una diagonal, claro, porque forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Otras representaciones de la fuerza normal, quitamos esto, a ver si hay alguna bien interesante.
No, parece que no tengo nada extraño. Miren esta imagen que tengo acá. Esta imagen me gusta porque es la representación de dos maneras diferentes de la fuerza normal. O sea, las que ya tengo ahí en pantalla, pero están resumidas. Entonces voy a colocar acá en la pantalla esta también que representa la fuerza normal. Entonces miren, la fuerza normal en esta superficie, acá tenemos la superficie, venga el señalador. Esta es la superficie. Entonces la fuerza normal va dirigida hacia arriba. Y esta es la superficie y la fuerza normal va dirigida de esta manera. Entonces acá tengo muchas representaciones de la fuerza normal. Acá la fuerza normal va formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Lo mismo sucede acá. Esto que tengo, que estoy señalando acá, es la fuerza normal que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Conclusión, la fuerza normal es una fuerza que realizan las superficies. Todas las superficies realizan fuerza normal. Y se representa normal, o sea, formando ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas llevamos en la clase de hoy? Tenemos la fuerza de tensión, tenemos el peso, tenemos la tensión que ya le dije y la fuerza normal. Van tres tipos de fuerza que he explicado en esta clase. Vamos a colocar otro tipo de fuerza. Entonces tenemos el peso, la normal, la tensión y qué otra fuerza. Ah, la fuerza de fricción, que más adelante les hablaré un poco de ella. La fuerza de rozamiento, llamémosla así, rozamiento. La fuerza de rozamiento se presenta cuando hay dos superficies en contacto. ¿Listo? Entonces se presenta cuando hay dos superficies en contacto. Esa es la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Busquemos una imagen en internet que me represente este tipo de fuerza. Entonces vamos a buscar acá fuerza de fricción. Fuerza de fricción. O rozamiento. Ah, bueno, míralo acá está, fuerza de fricción. Bueno, entonces la fuerza de fricción. Entonces acá tengo unas representaciones de la fuerza de fricción. Venga, buscamos una más interesante. Listo, entonces acá tenemos esta bella imagen que trata de representar muchas fuerzas. Voy a llevarme la muñequita. Listo, entonces la voy a traer acá. Entonces lo que nos interesa es la fuerza de fricción. Entonces miren lo que dice acá en este dibujo. Entonces ella realiza una fuerza, ¿sí le ven? Se llama fuerza aplicada. Entonces la fuerza aplicada en este dibujo, la fuerza aplicada va en esta dirección. Listo, esa la vamos a llamar fuerza aplicada, o sea, lo que dice acá, si ven acá, tal vez no se nota mucho por el color, pero acá ya tal vez se nota un poquito más. Y acá vamos a decir que esta es la fuerza aplicada. Listo, estamos hablando de la caja. Hay una fuerza que es perpendicular al piso, que va dirigida hacia arriba. Entonces la fuerza que va dirigida hacia arriba, uy, me quedó mal trazada, es esta fuerza que trato de representar acá. Y esta fuerza ya sabemos cómo se llama, normal, que es la que el autor llamó acá como soporte. Si ven que le dio un nombre que se llama soporte, es la fuerza que nosotros llamamos normal. Miren que el autor acá hay otra fuerza que se llama peso, que va dirigida hacia abajo. Entonces voy a representar el peso como una fuerza que va dirigida hacia abajo. Entonces esa fuerza va dirigida hacia abajo. ¿Listo? Y en este caso, acá tenemos el peso que les dije que se representaba con la letra W. Y existe una fuerza, que es la que me interesa. Miren la dirección de la fuerza de fricción, ¿sí ve? Que va hacia atrás. Entonces, cuando esa caja se está moviendo, existe una fuerza que va en esta dirección, que es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Y la voy a representar de esta manera, con este tipo de letra. Miren cómo voy a representar la fuerza de fricción. Fuerza de fricción, ¿sí ven cómo la representé? Una F como con una cola. Entonces, se representa de esa manera. Y acá en la parte superior casi no deja espacio. Y se representa con este símbolo. ¿Listo? Y se representa de esa manera. Y es contraria al desplazamiento.
y es contraria al desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se mueve en esta dirección, pues la fuerza de fricción va en sentido opuesto. ¿Y cuándo se presenta la fuerza de fricción? La fuerza de fricción se presenta es cuando tengo superficies en contacto. Busquemos otra imagen de la fuerza de fricción. Listo. ¿Por qué se presenta la fuerza de fricción? Esta imagen me gusta. Miren, acá tienen la explicación de por qué existe la fuerza de fricción. Venga, me llevo la imagen y trato de explicar esa situación. Ya la tomé. Entonces, desde acá. Vamos a pegarlo acá. Entonces, uy, me quedó cortado. Venga, tomo la imagen más completica. Ay, no, así no puedo cortarla. Me toca entrar por acá. Listo, acá. Bueno, me tocó tomarla completa de esta manera. Listo, entonces voy a colocar acá la imagen. Acá debajito. ¿Qué pasó? Ahora sí. Listo. Acá esta imagen explica muy bien la fuerza de fricción. Entonces, mira, cuando los cuerpos están en contacto, cuando nosotros tenemos contacto entre dos cuerpos, miren lo que pasa a nivel microscópico. Acá representa. Entonces resulta que las superficies no son completamente lisas. Tienen pequeñas rugosidades y entre mayor rugosidad exista entre las superficies, pues mayor fuerza de fricción va a existir. No es casualidad que la suela de los zapatos sean de goma. Pues la suela de goma genera una fricción altísima con cualquier tipo de superficie, con el asfalto. O que las llantas sean de... Eso tiene un nombre. Bueno, que sean de ese caucho especial, eso es un caucho vulcanizado. Las llantas son de ese material y el asfalto, pues el asfalto y la llanta generan un coeficiente de fricción altísimo. Entonces no es de extrañar que por esa razón se construyen las avenidas en asfalto, ¿oyeron? Entonces la fuerza de fricción se presenta cuando tenemos estas rugosidades que tenemos acá. Y acá están definiendo la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción, que es lo que aparece acá, que yo la represento de esta manera, la fuerza de fricción siempre se define con este símbolo, mírenlo acá, si lo ven acá. Eso se conoce como mu y acá se dice que es el coeficiente de fricción estático. Una S significa estática en inglés. Entonces, coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. De esa manera siempre se calcula la fuerza de fricción. Pero cuando el cuerpo está en reposo. Entonces, cuando el cuerpo está en reposo, se dice que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción. Venga, escribimos acá su nombre. Multiplicado por la normal. Esto es coeficiente de fricción. Multiplicado por la fuerza normal, pero cuando está en reposo. Esto es en reposo. Ustedes han notado que, por ejemplo, ustedes tienen una caja llena de chécheres, una caja de cartón, y la van a deslizar en el piso. Es mucho más fácil deslizar la caja cuando se ha movido que cuando está completamente en reposo. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque cuando está en reposo existe este coeficiente de fricción que se llama coeficiente de fricción estático. Coeficiente de fricción estático. Y se presenta cuando el cuerpo está en reposo. Pero cuando se inicia el movimiento resulta que la fuerza de fricción cambia. Esta es estática y hay cinética. Y hay un coeficiente de fricción cinético que se representa como mu, que se llama coeficiente de fricción cinético. Mírenlo acá, la simbología. Coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal. Esto que está acá es la forma como se calcula la fuerza de fricción cuando el objeto está en movimiento. Esto se conoce como coeficiente de fricción. En este caso es cinético. Y es cuando el cuerpo no está en reposo, sino está en movimiento. Entonces existe el coeficiente de fricción cinético que se representa de esta manera y el coeficiente de fricción estático que se representa de esta manera. El coeficiente de fricción estático siempre es mayor o igual al coeficiente de fricción cinético que se representa de esa manera. Kinetics. Miren el símbolo, acá sí está bien hecho porque eso no es una M, eso no es una M. Miren el símbolo acá trato de representarlos. Entonces de esa manera es que se simboliza el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es un número, 5, 8, 4, 3, un número que determina
en cuánto aumenta la fuerza de fricción si tengo una fricción altísima o en cuánto disminuye la fuerza de fricción si tengo un coeficiente de fricción mínimo. ¿Y el coeficiente de fricción de dónde sale? Ah, pues de las rugosidades que existen entre las dos superficies. Entre mayor rugosidad existe entre las superficies, pues mayor de fricción, mayor grado de fricción debe existir. Entonces, este es otro tipo de fuerza. Por no dejar de hacer, ven que buscamos una última representación de la fuerza de fricción. A ver si hay un dibujo agradable que explique muy bien la fuerza de fricción. No, parece que no. No tengo más imágenes que representen esa situación. Entonces hemos visto 4 fuerzas. Entonces tenemos desde el peso. Acá tenemos el peso, tenemos la tensión, tenemos la fuerza normal y tenemos acá la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces son 4 fuerzas que cumplen la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Que por cierto, ahorita ya que ha llegado la mayoría, voy a mirar quiénes ya entregaron ese taller asociado a la segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces, acá tenemos estos tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas que están acá se utilizan para resolver situaciones problema. Vamos a colocar acá una hoja y voy a colocar ejemplo. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que tenemos un cuerpo sobre una mesa. Entonces, venga, buscamos una imagen de eso. Caja sobre una mesa. Y voy a utilizar la imagen para explicar, ilustrar la situación. ¿Listo? Voy a imaginarme una caja, por ejemplo, acá en esta situación. Venga, me llevo la imagen y a través de esta voy a inventar un ejemplo. ¿Listo? Traigamos esta imagen a nuestra página de trabajo. Entonces vamos a suponer esto. Vamos a suponer que tenemos esta caja sobre una mesa. Control Z. Tenemos la caja sobre una mesa y vamos a suponer que la caja tiene una masa. Vamos a decir que M es igual a 20 kilogramos. Entonces voy a formular 2 preguntas. Bueno, vamos a escribir el enunciado mejor. Se tiene una caja sobre una mesa. Coma, ¿cómo se ilustra? Punto. Determinar el peso y la normal realizada por la mesa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, para solucionar un tipo de ejercicio de este, donde intervienen las leyes de Newton, lo primero que uno hace es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que se hace es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a describirlo acá. Primer paso. Se realiza pasos. Se realiza un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues un diagrama de cuerpo libre es identificar las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces vamos a mirar qué fuerzas son las que actúan acá en este sistema. Vamos a representar en rojo la fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. Y esta fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta se llama peso. Y ya les dije en la explicación de la clase de hoy que el peso es masa por gravedad. ¿Listo? Eso es peso. ¿Qué otra fuerza identifico? Entonces vamos a identificar otra fuerza, la fuerza que va dirigida hacia arriba. Ah, y esta fuerza que va dirigida hacia arriba es la que se denomina fuerza normal. Entonces acá tenemos la fuerza normal. Listo. Esto que está acá, que es identificar las fuerzas, es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Entonces el primer paso es esto, realizar el diagrama de cuerpo libre. Venga, lo coloco en negro. Entonces este es el primer paso, realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre otra vez? Es identificar las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, segundo paso. ¿Listo? Segundo paso. Venga, me sobra acá escribir paso. Se crean, se enuncian, se desarrollan, se crean las ecuaciones
de movimiento. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de movimiento? Entonces, entre paréntesis, es sumar fuerzas. Esas son las ecuaciones de movimiento. Entonces, uno suma fuerzas en X como en Y. Entonces, hacemos sumatoria. Este símbolo se lee sumatoria. ¿Listo? De esa manera se lee ese símbolo. Todos están acá, sí. Entonces, ese símbolo que acabé de hacer se lee sumatoria. Venga, miramos la asistencia a clase antes de seguir. Listo, ya la mayoría está. Ve qué curioso que es que abro esto. Llega alguien. Venga, les pego otra vez el link de asistencia porque han llegado como 3 personas después de que yo publiqué el link de asistencia acá. Obviamente está en Classroom, ¿no? Pero para practicidad, por facilidad de ustedes, lo publico acá otra vez. Bueno, entonces para que coloquen el link de asistencia. Ve, alguien salió. Vamos a continuar con la clase. Entonces le decía que este símbolo se lee sumatoria. Entonces acá uno hace sumatoria de fuerzas en X. Y en este caso las fuerzas que tengo en X pues son 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en X. Voy a anotar acá en paréntesis, no sé. 2 puntos más bien. En este caso no hay, no, y lo subrayo. No hay fuerzas en el eje X. ¿Listo? No hay fuerzas en el eje X. Y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Pero en este caso sí tengo sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? 2 puntos. Entonces tenemos la normal. Fíjense en que la fuerza normal es positiva y el peso es negativo. ¿Por qué el peso es negativo? Porque va dirigido hacia abajo. Y en el plano cartesiano hacia abajo es negativo y en el plano cartesiano hacia arriba es positivo. O sea, esto quedaría la normal sumado con el peso que es negativo. Porque acá se dice haga la sumatoria. Con el peso que es negativo, repito, porque es negativo, porque va dirigido hacia abajo. Y la suma de esas dos fuerzas tiene que dar 0. Esto es lo que se le llama ecuación de movimiento. Entonces, este problema que tenemos acá tiene solamente una ecuación de movimiento. Y la ecuación de movimiento es esta. Claro, si tuviéramos fuerzas en X, pues tendríamos 2 ecuaciones de movimiento. Pero en este caso solamente hay una ecuación de movimiento que corresponde a la que tenemos acá. Bueno, tercer paso. Solucionar las preguntas. ¿Listo? Entonces el primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre, que es esto, identificar fuerzas. Segundo paso, crear las ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Tercer paso, solucionar las preguntas del ejercicio, las preguntas que nos están realizando. Y en este caso, ¿qué preguntas tenemos? Pues tenemos solamente 2 preguntas. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? No, ¿cuál es el peso? Entonces, solucionar las preguntas. Una de las preguntas es ¿cuánto vale el peso? Y otra pregunta es ¿cuánto vale la fuerza normal? Esas son las preguntas que tenemos. Entonces, para hallar el peso, pues utilizamos esta ecuación que tenemos acá. Venga, cambiamos de color. Entonces, vamos a decir que el peso debe ser igual a masa por la gravedad. Entonces, en este caso, el peso debe ser igual a la masa. ¿Pero qué masa tenemos? El ejercicio plantea que este cuerpo tiene una masa de ¿cuánto? De 20 kilogramos. Hace rato lo dije. Entonces, debe ser igual esto a 20 kilogramos multiplicado por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que calculamos el peso. Traemos la calculadora a pantalla y vamos a decir que esto debe ser, borramos, 20 multiplicado por 9,8, que esto da como resultado 196. Entonces, esto es igual a 196 newtons, porque el peso se mide en newton, como les explicaba hace rato. Vamos a calcular en azul la fuerza normal. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza normal? Pues para calcular la fuerza normal acudo a esta ecuación de movimiento. Claro, de acá puedo despejar la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal tiene que ser igual al peso. ¿Se acuerdan que hace rato en una imagen aparecía esta expresión y les dije, no, esto no lo miremos todavía? Porque tenía que explicar esto, que son las ecuaciones de movimiento. ¿Y cómo sabe que es igual? Ah, porque más por menos, ¿cuánto daría menos? Como esta cantidad quedaría negativa, al pasarla al otro lado va a quedar positiva, aunque ese más no se coloca.
Por eso decimos que la fuerza normal es igual al peso. Entonces, si la fuerza normal es igual al peso, pues la fuerza normal será igual a 196 newtons. Y hemos contestado las preguntas de este problema. Entonces, siempre que tenemos un problema, primer paso, realiza un diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, cree las ecuaciones de movimiento. Tercer paso, solucionar las preguntas que están planteadas. En este caso son dos, el peso y la fuerza normal. ¿Listo? Tengo una guía que ya lo voy a compartir con ustedes. Como dije hace un momento, ahorita miro quienes me han entregado tareas. Tengo una guía que la voy a compartir. La tengo abierta, venga a ver. No la tengo abierta, venga, minimizamos. Iniciamos acá. ¿Y dónde está? Creo que está acá. No puedo abrirla con el lápiz óptico, me toca es de esta manera, dinámica. Taller de ética. Sí, creo que es esta. Venga, la abrimos. Creo que esta es la guía que les voy a dar. Sí, es esta. Bueno, muy bien. Esta es la guía que vamos a trabajar. Y venga, voy a seguir la explicación a partir de esta guía. ¿Listo? Voy a continuar la explicación. ¿Ustedes ven bien la guía? ¿Pueden leer sin problema? Porque yo lo voy leyendo, pero les voy a ir explicando. ¿Sí la pueden ver? ¿Me confirman, por favor, alguien? Gracias. Bueno, entonces esta guía está asociada con las fuerzas. Miren que acá tenemos dibujos de fuerzas. Entonces, acá esta guía está enfocada a algo que es dinámica, que ya les dije el título. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, analizando las causas que lo producen, las fuerzas. ¿Listo? Que eso fue el título que yo les di. Acá hay una definición de fuerza que yo creé. Es una acción física que modifica el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. La fuerza es una magnitud vectorial. Y acá está lo que les he hablado, el peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. O sea, ¿quién ejerce la gravedad? Pues nuestro planeta. Listo. Fuerza normal. Es una fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada en ella. Ya les expliqué eso. La fuerza de tensión. Es una fuerza ejercida por una cuerda que actúa sobre un cuerpo que está ligado a ella. Ya les expliqué la fuerza de tensión. Y acá hay otras fuerzas que ahorita las voy a explicar. En esta clase tal vez no alcance, pero en las demás clases sí lo voy a hacer. Existe otra fuerza que se llama fuerza elástica. Por ejemplo, los cauchos tienen fuerza elástica. Un resorte tiene fuerza elástica. Es la fuerza ejercida por un resorte y que está dirigida en sentido contrario a la deformación y su magnitud depende de dicho alargamiento. Fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan cuando vimos el movimiento circular uniforme, que vimos la aceleración centrípeta? Acá hablamos de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la componente radial de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo que posee una trayectoria circular. Como dije, estas las vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. Hay otra que se llama fuerza centrífuga. Es la acción de la fuerza centrípeta, es la reacción a la fuerza centrípeta. Bueno, pero esto es una pseudo fuerza, o sea que en realidad no existe. Porque para que exista tiene que ejercerse por alguien. ¿Listo? Un newton, que es en lo que se mide la fuerza, es la fuerza que se ejerce por un kilogramo de masa para producir una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Y acá está la definición de un newton. Miren, un newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Hay otra unidad que se llama DINA, que son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, y un newton es igual a 10 a la 5 dinas. Entonces una dina son gramos por centímetros sobre segundo cuadrado. Y un kilogramo y un newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces el peso se representa con la letra W y la fuerza normal se representa con la letra N. Y esto fue lo que ya les expliqué. Lo que tengo acá es un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Este diagrama fue el que hice hace un momento con el ejemplo. Pero vean, acá hay otros diagramas de cuerpo libre. Si yo tengo un cuerpo en un plano inclinado, miren las fuerzas que resultan acá. Entonces tenemos la fuerza de fricción. Tenemos el peso. Pero el peso tiene dos componentes. Una en X, porque acá el plano cartesiano se coloca de esta manera. Les cuento. El plano cartesiano debe ir de esta forma. Ay, quedó chueco. Chueco ese eje. Me toca borrarlo. Acá no me puedo devolver. Entonces, el plano cartesiano en un cuerpo inclinado. Venga, lo hacemos acá como un segundo ejemplo. Vamos a colocar acá una hoja nueva. Vamos a colocar otro ejemplo para explicar el plano inclinado. Ejemplo. Listo. Venga, buscamos una imagen de plano inclinado. Venga, minimizamos la guía.
Venga, cerramos esto y vamos a buscar un ejemplo de plano inclinado. Plano inclinado. Y a partir del dibujo, pues, les explico. Plano inclinado nada más, a ver qué imágenes me da. Listo, acá tenemos cuerpos en un plano inclinado. Vamos a buscar uno que no tenga ningún tipo de dibujo. Ningún tipo de vector, perdón, no de dibujos sino de vectores. Y está como difícil encontrar uno que no tenga las flechitas de los vectores. Tal vez acá este. Sí, este está bonito para tratar de explicar. Entonces lo voy a llevar y les explico cómo funciona un plano inclinado. Listo, entonces lo voy a traer acá. Listo, un plano inclinado. Entonces vamos a suponer que tenemos una esfera. Lápiz, ahora sí. Entonces, ejemplo. Se tiene una esfera de bronce. Vea, acá lo escriben con Z, pero bronce se escribe con C. ¿Listo? Cualquiera de los dos es válido. Se tiene una esfera de bronce que se encuentra en un plano inclinado $30. ¿Oyeron? Se encuentra en un plano inclinado 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo 30 grados. ¿Listo? Y una masa de 10 kilogramos. Punto. Realizar esa L me quedó mal, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, como les decía, el diagrama de cuerpo libre es identificar fuerzas. Vamos a ver qué fuerzas tenemos acá en este sistema. Entonces, la primera que voy a identificar es la fuerza que va hacia el centro del planeta. ¿Cómo se llama la fuerza que va hacia el centro del planeta? Se llama peso. Y se dibuja siempre del centro del cuerpo. Procuro buscar el centro del cuerpo y la dibujo. Y esta fuerza es el peso. Bueno, identifiquemos otra fuerza. Entonces, en este plano inclinado tenemos una fuerza que iría en esta dirección. Y esa fuerza, ya sabemos cuál es la fuerza normal. Y en este caso no existen más fuerzas. ¿Listo? Cuando tengo un plano inclinado, el plano cartesiano también se coloca con la inclinación que tiene dicho plano. Acá, míralo. Entonces voy a suponer que este es el eje X. ¿Listo? Y acá voy a colocar el eje Y. Entonces, debo colocar el eje Y a 90 grados, o sea que debe ser algo como esto. Listo, de esa manera. Entonces me quedó mal representada una fuerza, fíjense. Esta fuerza me quedó mal representada. Venga, la borro. Ay, qué rabia. Borré también el plano que acabé de dibujar. Venga, lo dibujo otra vez. En azul está, ¿no? Listo, ahí lo traté de representar otra vez. Si ven, ahí tenemos el plano. Y este va a ser el eje Y. Entonces vamos a decir que esto es Y. Bueno, perdón por la saturación del dibujo. Entonces, a lo largo de ese eje, pues voy a dibujar el peso. Entonces lo voy a dibujar bien, el peso no, sino la normal, a lo largo de este eje. Entonces vamos a hacerlo con color verde para que se distinga del azul que tengo ahí. Y ahora sí, esta va a ser la fuerza normal. Entonces solamente existen esas dos fuerzas. Pero el peso se descompone. ¿Cómo así se descompone? Este peso debe tener una componente acá en este eje. Y esta línea es una línea imaginaria. La voy a utilizar es para guiarme. ¿Listo? Y acá vamos a representar la componente del peso. Como este es el eje X, entonces acá voy a representar esta flechita y lo voy a llamar peso y acá una X en la parte inferior, porque es la componente del peso. Bueno, perdón por la bulla. Y vamos a trazar una perpendicular a este eje de esta manera. ¿Listo? Pero esto es una línea imaginaria, entonces va así punteadita. ¿Listo? Y acá voy a representar la componente del peso, pero en el eje Y.
Fíjense en que esa componente va a ser negativa. Y acá. Entonces esto va a ser la componente del peso en el eje Y. Entonces tengo una componente del peso en X y otra componente del peso en Y. ¿Cómo se determinan esas componentes? Ahí ya está el diagrama de cuerpo libre, que era lo que me pedía el ejercicio. Realizar el diagrama de cuerpo libre. Pero voy a colocar algo adicional. Nosotros decimos que el peso en X siempre debe ser igual al valor del peso multiplicado este ángulo que estaba acá, que era de 30 grados. Venga, lo coloco otra vez. Acá yo tenía 30 grados. Es el ángulo que se forma acá. Este va a ser de 30 grados. ¿Oyeron? Este que tengo acá. Entonces se dice que el peso en X, que va a ser el cateto opuesto, va a ser el peso del cuerpo, o sea, cuánto valdrá este peso, multiplicado por el seno, en este caso del ángulo, que va a ser 30 grados. Siempre se calcula de esa manera según este diagrama de cuerpo libre. Y el peso en Y siempre va a ser igual al valor del peso multiplicado por el coseno del ángulo que se forma en este caso con el eje Y. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo cuando se resuelven ejercicios donde intervienen las leyes de Newton. Pero ya contesté la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta es realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuál es el diagrama de cuerpo libre? Es esto. Identificar las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, volviendo otra vez a la guía de trabajo que tengo acá. Ay, se me fue. Entonces, la guía de trabajo que tengo acá. Acá tengo la representación de la fuerza normal, del peso que va dirigida hacia abajo y las componentes, que fue lo que yo expliqué hace un momento. La componente en el eje Y, la componente en el eje X. Porque el X siempre va a lo largo del plano y Y es perpendicular al plano. Y acá aparece lo que yo les expliqué. Mírenlo. La manito se mueve con esto. ¿Qué pasó? Ahora sí ya. Entonces la voy a mover. Miren, que el peso en X debe ser mg por el seno del ángulo, lo que yo acabo de explicar. Y el peso en Y es mg por el seno del ángulo. En un ejercicio les explico por qué coloqué acá la normal es igual a mg seno del ángulo. ¿Listo? Fuerzas de tensión. Entonces la tensión en este caso, si alguien está jalando de esta manera, pues debe ser igual a masa por aceleración porque se está moviendo. Y en este caso la tensión debe ser igual a masa por aceleración por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno vendría a representar la fuerza que va en esta dirección. ¿Listo? Eso es lo que haría el coseno. Perdón, borro esto. Listo. Listo. Y bueno, entonces voy a dejar hasta acá. En la siguiente clase les voy a explicar cómo es que realizamos diagramas de cuerpo libre. Miren, acá hay diagramas de cuerpo libre, aunque ya lo expliqué, pero ustedes pueden mirar esto. Y acá tenemos unos ejercicios, mírenlos acá. ¿Dónde empiezan los ejercicios? La fuerza, problemas, mírenlo. Entonces acá, esta semana vamos a desarrollar esto. Entonces la clase formalmente la voy a dejar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase, pero no nos vemos, sino voy a parar acá la grabación.